Si a usted le parece, voy a retomar el hilo de lo que venía analizando el consultor político con el que hablaban respecto de la situación, la tensión de cuerda entre las provincias y el gobierno nacional. En realidad llega más tarde de lo esperado, porque las provincias hace 1 año y medio que no vienen recibiendo nada de nada. Y es una excusa pueril adoptada por el gobierno nacional de que el presidente no puede viajar por las condiciones climáticas, que vaya a saber por la niebla, ¿no? Que mañana va a haber sí o sí niebla en Buenos Aires, no puede partir. Bueno, independientemente de eso, había una señal política muy fuerte que no se diluye ahora, ¿no? Porque ante la sola idea de que solo 4 gobernadores, que ni siquiera estaban garantizados, estuvieran presentes, el presidente prefiere ausentarse, con lo cual ya ratifica que hay un impacto político en esa determinación de los gobernadores y una señal que el interior profundo estaba esperando, ¿no? De sus propios representantes. Sabemos que es muy delicado el juego de intereses que hay entre plantarse ante un gobierno nacional que no los atiende, pero además tener los recursos que le tiene que mandar el gobierno nacional para así atender las demandas de sus propios ciudadanos. Es complejísima la situación de los gobernantes a lo largo y a lo ancho de la República Argentina, tanto de gobernadores como de intendentes. También, pero las provincias vienen haciendo los deberes respecto a esta situación, salvo un poco de ella. Politicón Chaco lo ha sintetizado en un resumen presentado en el día de hoy, porque el gasto consolidado de las provincias, el gasto de todas las provincias, en el primer trimestre del año 2025 creció un 16,4% respecto de igual periodo del 2024. Pero cuando se lo compara con ese periodo, pero del 2023, las provincias, comparado con el mismo año, con el mismo tramo del año del 2023, es decir, de hace 2 años atrás, están gastando un 11,4% menos en promedio. Es decir, el consolidado del último año había sido muy malo el primer trimestre del año pasado, enero, febrero y marzo del 2024, plena devaluación, llegada de Milei a la presidencia, había sido pésimo año, caída de todas las variables. Comparado con ese periodo, con ese trimestre, creció 16,4% el gasto de las provincias consolidadas. Ya vamos a ir provincia por provincia. Comparado con el 2023, aún queda un ajuste del 11,3%, 11,4%, perdón, que han hecho las provincias. Vamos a ver cómo se distribuye el gasto consolidado. Insisto, fue del 16 en promedio, con provincias que crecieron mucho en su gasto comparado con el año anterior. En el primer trimestre, por ejemplo, Tucumán creció un 41,7%, que es lo más extenso de la utilización de recursos. Después le sigue Tierra del Fuego y Formosa, con 38,1% Formosa y 37,6% Tierra del Fuego. En el caso de Formosa suele ocurrir que en los años electorales haya más gasto consolidado, ¿no? Se invierte más en campaña, Después sigue Chaco con un crecimiento del 33%. Esas son las provincias, junto con Neuquén, 34,1%, que más creció el gasto en el primer trimestre de este año comparado con el primer trimestre del año pasado. Después, en la ciudad de Buenos Aires, en Cava 18,5%. Provincia de Buenos Aires, una provincia que se la señala como la provincia del soviético, ¿no? Del comunista. Es la provincia que más ahorro ha hecho este año, que menos gasto tiene, la más administrada, si uno quiere, con mano férrea, porque el gasto en la provincia de Buenos Aires creció solamente el 4,8%, es el distrito en donde menos creció el gasto. Después le siguen Entre Ríos con el 10%, Mendoza con el 9,3%, Salta con el 14,7%. Esas son las provincias en donde menos creció el gasto. Provincia de Buenos Aires, 4,8%, Mendoza, 9,3%, Entre Ríos, 10%, Salta, 14,7%. Las otras provincias, en promedio, cerca de gasto consolidado nacional: Catamarca, 16,4%, Córdoba, 16,6%, 28,3% Río Negro, Salta, 14,7%, 27,8%
Santa Cruz 23,8, Santa Fe 20,3, 23,8 Santa Cruz, 20,3 Santa Fe. El 27,8 era respecto de San Juan. Como ustedes ven, el gasto no ha sido igual en todas las provincias. Se mira con atención lo que ha ocurrido en Tierra del Fuego y Tucumán, pero la provincia de Buenos Aires, que es donde concentra la mayor cantidad de habitantes, ha tenido una mano férrea para no hacer crecer el gasto, porque ¿qué pasa con la provincia de Buenos Aires? Como está gobernada por el soviético de Kicillof, no le mandan el dinero. Ahora, cuando uno mira el resultado fiscal, que es el déficit financiero o el superávit financiero, según cómo te den las cuentas. Recordemos que el superávit financiero y el superávit primario son dos cosas distintas. El financiero tiene en cuenta ingresos y egresos más el pago de intereses por deuda. Ese es el superávit financiero, que es el más real. El primario es ingreso y egreso sin tener en cuenta el pago de intereses por deuda, intereses o capital, que es más el de caja chica, el de lo que entra y lo que sale. El otro es el más complejo, pero el que vale, porque es la realidad, generalmente el gobierno te cuenta el superávit primario y no te suma el financiero. Porque no le conviene, porque está pagando miles de millones de dólares en concepto de interés. Vamos a ver el resultado fiscal, resultados financieros por provincia como porcentaje de ingresos totales. El consolidado es 7,4, estaba al fondo chiquitos, consolidado. ¿Qué significa esto? Que en la totalidad de las provincias tuvieron 7,4% más de ingresos que el egreso de recursos. O sea que hicieron los deberes las provincias. Estamos comparando los ingresos totales en el primer trimestre del 2025, que son los datos que publicó hoy Politicón Chaco. ¿Quiénes obtuvieron mayores réditos en el resultado financiero por provincia? La ciudad de Buenos Aires, 29,3. ¿No? La provincia de Buenos Aires, 0,1. Casi gastó poco y equilibró la finanza en términos de que no le quedaron recursos, utilizó todos los recursos. Estos son datos oficiales sobre la base de la información ofrecida por las provincias. Miremos otros territorios provinciales que el resultado le dio muy positivo. Jujuy el 26,2% a favor. Mendoza el 17%. Córdoba tuvo un resultado financiero positivo del 16,1%. Son los 4 distritos que mejor hicieron los deberes. Resultado financiero, ingresos, egresos con pago de intereses. ¿Quiénes tuvieron un resultado financiero negativo? Es decir, que gastaron más de lo que les ingresó. Primer trimestre del 2025. Chaco 3,1, Entre Ríos 1,3, La Rioja 5,1, Santa Cruz 4,6, Tierra del Fuego 1,7. Es decir que son 1, 2, 3, 4, 5 distritos de los 24 tuvieron resultados financieros negativos, mientras que los 19 restantes resultados financieros positivos. En promedio, las provincias tuvieron un resultado positivo del 7,4%. Es decir, que cuando el gobierno le pide a las provincias que haga ajuste, las provincias ya lo hicieron. Cuando le piden que administren los recursos de manera eficiente y racional, ya lo hicieron. Incluso cuando le pide a la provincia de Buenos Aires, es la que menos gasta, no están dilapidando recursos. Lo podría hacer porque es el comienzo de un año electoral. Total, ¿no? Claro. Tienen elecciones vistas. Y no lo está haciendo el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que concentra el 40% de la población votante. El gobierno no tiene razón en reprocharle ajuste a las provincias, porque están haciendo sus deberes. Pero claro, hay una pulseada que está ligada a transferencia de recursos. No le alcanza la plata al gobierno nacional en los términos que está administrando la economía.
no hay dólares que les alcancen. Entonces le está pidiendo a las provincias que hagan un ajuste mayor para que transfiera recursos a la nación y disponga de recursos para enfrentar los vencimientos. El tema es hasta cuándo, ¿no? No hay Las más. provincias ya hicieron los deberes, No hay más. están gastando un 11,3%. Cuando yo digo están gastando, eso resiente las prestaciones, no es que haya racionalidad en términos de eficacia. No, lo que bajaron son las prestaciones, todos lo sabemos, los que habitamos distintas provincias, que los gobernadores, los intendentes hacen el esfuerzo, pero han tenido que achicarse y prestar menos servicios, porque si el Estado no le manda recursos, si la economía ha caído por retroceso del consumo, recesión, ¿de dónde van a sacar la plata? Bueno, tienen que empezar a ajustar sus propios recursos, y ajustar esos propios recursos se traduce en que cada uno de los ciudadanos tenemos menos prestaciones por parte del Estado. Sí. Y eso no es bueno en una sociedad, por más que los números que se muestren sean eficaces. Bueno, esta historia es la que tenía que enfrentar en el reproche de todos los días que le están haciendo los gobernadores. De hecho, se reunió el responsable en el Ministerio de Economía de Caputo con los representantes de los gobernadores. Hubo reuniones porque los gobernadores están impulsando de manera legislativa en el Parlamento Nacional una nueva ley que le permita acceder a los ATN que no les está dando el gobierno, claro, y que le corresponden, sí. Y por otra parte una distribución más directa del impuesto a los combustibles. Dice el representante de el gobierno nacional, del equipo económico del Toto Caputo, si ustedes impulsan esa ley, nos rompen el equilibrio fiscal. El bendito equilibrio. Entonces lo que le dicen los representantes provinciales, entonces la plata para que ustedes tengan equilibrio fiscal la están poniendo las provincias, claro, que somos las que estamos administrando de manera eficaz los recursos, los que cobramos los impuestos y los que le estamos bancando a ustedes un equilibrio fiscal que no lo sostienen con sus propias medidas, con su propia dinámica de gobierno. Mientras las provincias tienen que seguir sosteniendo los impuestos, tienen que seguir cobrándolos y tienen las cuentas en orden, en su mayoría, salvo 5, insisto, que hemos mencionado, pero en líneas generales las provincias tienen sus cuentas en orden. La que no está haciendo bien las cosas en materia económica es la nación, que está pidiendo deuda para tener dólares, para tenerlo planchado, para que no se le vaya la inflación, no se le escape. Los números inflacionarios de estos, los primeros que se conocieron de consultora, hablan de un repunte nuevamente. Alguien que es empático con las políticas neoliberales, pero que no está para nada de acuerdo cómo está llevando adelante el gobierno Milei, Roberto Kachanowski, hoy dijo que si se tiene en cuenta el 2,1% que la ciudad de Buenos Aires ha establecido de inflación para el mes de junio, el promedio que da durante todo el gobierno de Javier Milei es del 3,1% por mes. Con lo cual, nos quejábamos cuando antes teníamos el 2% por mes. Bueno, ahora tenemos ya sabe usted, 50% más. Total. Totalmente. Así son las cosas. Gracias, Guillermo. Hasta el jueves, ¿verdad? Hasta el jueves. Y hasta dentro de un ratito. Hasta dentro de un ratito.